Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraternal saludo de paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Jimmy Inglés, desde la República del Salvador. Este día tenemos un tema bastante complicado, y yo creo que todos los temas que nos hemos estado planteando en este calendario de predicaciones también han sido preguntas un poco difíciles de contestar, sobre todo porque a veces la Biblia no da las respuestas tan directas como nosotros quisiéramos que la dieran, sino que a veces se nos brindan algunos principios bíblicos en algunos cuantos textos bíblicos, y basados en ellos nosotros podemos tener una idea aproximada de cuál sería la voluntad de Dios en un determinado caso. En otros casos sí hay respuestas directas. Cuando las respuestas son directas, pues es bastante fácil pues argumentar desde la Biblia. Pero se dan los casos también que hay preguntas que son tan complejas de contestar porque no se pueden en algunos casos contestar con un sí o con un no cerrado, sino que cada uno de los casos que se da dentro del seno del matrimonio a veces tienen que ser estudiados por aquellos que administran o pastorean una iglesia local, y en base a eso, pues, dar una consejería al matrimonio que está pasando por algún momento difícil. Entonces, es un tema bastante complejo, pero quiero abordarlo directamente desde lo que dice la Biblia. Ojo con esto, una cosa es lo que la Biblia dice de forma directa y otra cosa es el estudio de casos que a veces tiene que realizarse de cada matrimonio y según las dificultades que están pasando. Es por eso que les decía que es un poco complicado a veces dar una respuesta total, porque la realidad que viven algunos matrimonios es muy variada. Pero sea como sea, nos vamos a intentar enfocar directamente en lo que dice la Biblia. ¿Qué nos reveló el Señor? ¿Hasta dónde la Biblia nos aconseja en un tema tan complicado como este? Ahora bien, quisiera, hermanos, que cuando leamos este título, nuestra forma de pensar cambie. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente cuando ustedes leyeron este título, ¿me es lícito divorciarme por violencia intrafamiliar? Lo más seguro, hermanos, es que al leer este título ustedes hayan pensado en una mujer violentada. ¿O me equivoco? Pero yo creo que ahí está el primer problema. La violencia intrafamiliar no solamente viene de parte de un hombre hacia una mujer, sino que puede ir también en la dirección contraria. Una mujer que violenta a un hombre. En algunos casos muy escasos podría ser violencia física que una mujer ejerce a un hombre. En la mayoría de casos es el hombre el que a veces ejerce violencia física sobre la mujer. Pero creo, hermanos, que hay tipos de violencia que sí se pueden ejercer fácilmente desde las dos direcciones. Por ejemplo, si hablamos de la violencia verbal, tanto el hombre como la mujer se pueden violentar de forma verbal. Ahora bien, es importante notar que nuestro título no nos ha especificado a qué tipo de violencia se refiere. Pues porque algunos pudieran hablar de violencia física, violencia verbal, violencia financiera, violencia psicológica, etcétera. Sin embargo, yo creo que al escuchar este título de primera intención, hermanos, captamos que la idea de quien redactó este título es hablar de la violencia física, porque solamente
la violencia física a veces pudiera representar como un peligro de muerte para alguno de los dos cónyuges, y la pregunta es, ¿qué se puede hacer en ese caso? Creería yo que ese es como el enfoque principal que lleva el título. Aunque todos los tipos de violencia que se puedan ejercer en la pareja son delicados y deben evitarse, yo creo que definitivamente el que nunca, pero nunca debe aparecer ni siquiera en la más mínima expresión es la violencia física. Porque la violencia física, hermanos, casi siempre culmina en cosas peores, como lo puede ser la hospitalización de uno de los dos, o incluso la muerte. Entonces es un tema bastante delicado, pero como vuelvo y repito, yo quiero que cuando ustedes escuchen este título, no se imaginen la violencia fluyendo únicamente de una dirección, sino de ambas direcciones, del hombre para la mujer y de la mujer para con el hombre. Bueno, ahora que hemos definido eso, antes de entrar de lleno al tema, yo quisiera tomarme por lo menos unos cuantos minutos en hablar de lo importante que es elegir a nuestra futura pareja, a quien va a llegar a ser nuestra esposa, o en el caso de las mujeres, su esposo. Y claro, cuando digo esto me estoy refiriendo a aquellas personas, sean jóvenes o adultos, que se encuentran solteros en este momento. Yo creo que una de las cosas más complicadas que a veces nos encontramos es que el enamoramiento nos puede llegar a cegar. Nosotros idealizamos a la persona de la que nos hemos enamorado. Idealizar tiene que ver con creer que esa persona es única y perfecta y que no hay nadie que se compare a ella y que es el modelo máximo de lo que se puede conseguir, lo mejor del mundo. Y a causa de ese efecto del enamoramiento que a veces hay en las personas solteras, pudiera darse el caso que se terminen casando con una persona que desde las etapas del noviazgo fue alguien violento, una mujer o un hombre violento. Fíjense ustedes en esto. Yo creo que lo primero que una persona soltera debe tener en cuenta es que si hay una persona que no es su novio o su novia y se le está acercando, pero ya antes usted le ha visto que tiene comportamientos agresivos en contra de otras personas, o no sé, cuando va manejando por la calle, o cuando tiene un conflicto no lo sabe sobrellevar, no hay que darle ni la más mínima entrada a una persona así en la vida, en su vida personal. Ahora, si ya hablamos de una etapa de noviazgo, si uno de los dos empieza a lastimar al otro, golpeándolo de forma grosera, siendo demasiado tosco, tirándole cosas, descontrolándose de una forma llena de ira, hermanos, eso no debe ser algo que se pasa por alto. Si una situación así se está dando en el noviazgo, es importante que esa relación sin más se corte de una vez. Si hay violencia en las etapas de noviazgo, es 100% seguro que esa violencia cuando lleguen al matrimonio se va a agudizar todavía más. A veces existe esa idea extraña en los noviazgos de que los defectos que existen en su novio o en su novia van a desaparecer cuando se casen, pero la realidad es que las cosas no suceden así. Lejos de eso, los defectos de la persona son exacerbados cuando ya se ha entrado a la unión matrimonial, porque ya hay más confianza, por ejemplo, o porque aquella persona, por ejemplo, que era violenta en el noviazgo dice, bueno, si ya me aceptó así, entonces, ¿qué más da si sigo siendo así ahora que estamos casados, que ya nos une un contrato? Entonces, hermanos, debe
debe tener mucho cuidado una persona que está soltera, que no vaya a creer que la violencia que puede estar sufriendo en su noviazgo va a desaparecer en el matrimonio. Cualquier signo de violencia que pueda identificarse en el noviazgo debe ser una razón inmediata para terminar con la relación que se ha entablado. Y bueno, esa es precisamente la ventaja que tenemos culturalmente hablando los países a donde existe el noviazgo. Digo esto porque ustedes sabrán que en el tiempo de Israel, en los tiempos bíblicos, no existía el noviazgo, sino que los matrimonios eran algo así como un convenio de familias. Una familia daba al novio y la otra familia daba a la novia, y según intereses personales que tenía la familia de ambos, pues se tomaba la decisión de hacer la unión matrimonial. Entonces, se puede decir que los matrimonios antiguos, para poderse casar, tenían que pasar por los filtros de sus respectivas familias. De hecho, el padre o la madre del esposo era el encargado de poder buscar esposa para su hijo. Entonces no existía la figura de noviazgo que hoy nosotros conocemos. Sin embargo, nuestra cultura sí retoma ese espacio que se supone debe de ser para conocerse y darse cuenta si la persona es indicada para pasar a una etapa más seria como el matrimonio. Pero les decía, en ese sentido tenemos una ventaja, porque la unión de noviazgo en cualquier momento se puede disolver, mientras que un matrimonio ya tiene restricciones mucho más pesadas, y eso es lo que vamos a ver en el texto bíblico. No vayan a creer que hemos perdido de vista que el título que vamos a desarrollar es si una persona se puede divorciar al sufrir violencia intrafamiliar. No lo hemos perdido de vista. Lo único que estamos diciendo es que antes de llegar a ese complejo momento en el que se deba tomar una decisión como esa, antes de llegar a esas consecuencias, mejor es tener cuidado con la elección que se toma. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer. Pero bien, entremos ahora sí a revisar aspectos directamente del matrimonio. Y como les decía al principio, las bases que voy a tomar para dar este tema están directamente en la Biblia. Habrán algunas cosas que se puedan dar en los matrimonios actuales que requieren un análisis profundo de parte de los administradores o pastorados de nuestros respectivos países. Pero si nos basamos exclusivamente en lo que dice la Biblia, pues precisamente los trazos que vamos a dar son los que hay. Pues, ¿se puede disolver un matrimonio? Es la pregunta inicial que tenemos que hacernos. En este momento no pensemos en la violencia intrafamiliar, solo centrémonos en esta pregunta: ¿se puede disolver un matrimonio? Y la respuesta es que la Biblia nos dice que sí. Un matrimonio sí se puede disolver. El único detalle es que la Biblia especifica cuáles son las razones que pueden llevar a esta disolución, a esta separación. La primera razón que encontramos está en Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Romanos capítulo 7, verso 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice este texto acerca del matrimonio y una de las razones por las cuales sí podría quedar deshecho. Dice el texto: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón,
será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Fíjense ustedes lo que nos acaba de decir lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo en este texto. Pablo lo que dice es que una de las razones para disolver el matrimonio es la muerte de uno de los dos, aunque en el contexto en el que Pablo está hablando solamente se refiere al hombre. Pero aún así es un texto que hoy se puede aplicar también a la mujer. En este sentido, entonces, la muerte es una de las razones por las cuales el matrimonio sí puede quedar deshecho. Y agrega Pablo, si se da el caso, parafraseando a Pablo por supuesto, si se da el caso que la mujer, estando vivo su esposo, se va a unir con otro hombre, ella va a ser considerada adúltera. Y viceversa también. El hombre, estando en vida su esposa, va y se consigue otra mujer para vivir sexualmente con ella, entonces él ya es un adúltero, porque su pareja está viva todavía. En este planteamiento que Pablo está haciendo, solamente la muerte podría llevar a permitir o podría dar una salvedad para que el matrimonio quede disuelto para siempre. Pero bien, ¿será esta la única condición que la Biblia pone? ¿Solamente la muerte? ¿O acaso existirá otra manera más? Bueno, en las palabras de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 19, encontramos una segunda salvedad. Vamos a leer desde el versículo número 1. Dice el texto, hasta el versículo 10. Noten ustedes la plática que está teniendo Jesús en este momento con los fariseos, para que podamos hallarle como el verdadero sentido a lo que se está diciendo. Dice el texto, Mateo 19, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten ustedes la pregunta. Esto de repudiar a la mujer es lo que hoy en día nosotros entendemos como divorcio, ¿sí? Era un proceso legal en el que se le daba una carta a la mujer para que el matrimonio pues quedara disuelto y ella regresara a casa de sus padres. Entonces cuando aquí habla de repudiar a la mujer se refiere precisamente a eso, a un divorcio, a una destrucción del matrimonio. Entonces dice el verso 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Verso 4, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo primero que Jesús les está diciendo es que ya que ellos están preguntando que si un matrimonio se puede disolver, entonces Jesús les dice, ya que ustedes preguntan eso, yo quiero recordarles que la unión entre el esposo y la esposa es de gran intimidad, a tal grado que llegan a ser un solo ser, una sola carne. Lo que uno sufre lo tendría que sufrir el otro. Lo que a uno le alegra lo tendría que alegrar al otro. O sea, es una unión tan íntima, hermanos, como no se tiene con ningún otro ser humano en todo el planeta. La unión matrimonial es algo inexplicable en términos de unidad. No hay ni una relación parecida, humanamente hablando, como el que existe entre el esposo y la esposa. Entonces, eso es lo que Jesús les está intentando decir, pero luego les dice,
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Es lo que hemos venido diciendo. Ya no son dos, se vuelven un solo ser. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, la voluntad original de Dios es que los matrimonios no se separen, que se mantengan así para siempre. Y luego dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y dice el verso 9. Ahora, pongan una especial atención en lo que dice el verso 9, porque esta es la segunda salvedad que el Señor da para que un divorcio se pueda realizar. Dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, este texto, el versículo número 9 de Mateo 19, ha sido objeto de tantos debates. Es un hecho, hermanos, es un hecho innegable que Jesús allí mencionó una salvedad, mencionó una razón por la que el matrimonio podría llegar a una separación total, a un divorcio, porque dice el texto, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación, entonces sí hay una salvedad, eso es un hecho. Lo que se constituye a veces en una controversia es cuál es esa salvedad, porque hay versiones que traducen por causa de fornicación, salvo por causa de fornicación. Otras versiones dicen salvo por causa de adulterio y otras dicen salvo por causa de inmoralidad sexual. A ver, así que aquí pudiera haber mucho debate, pero aún así, la palabra que originalmente aparece en el griego en este texto es la palabra porneia, que significa inmoralidad sexual. Así que eso quizá es lo más apegado a lo que Jesús intenta decir. El matrimonio puede disolverse por algún tipo de inmoralidad sexual. Claro que aquí hay mucho más que comentar, pero lo que nos interesa en estos momentos es saber que existen dos razones para disolver el matrimonio. Número 1, la muerte, y número 2, la inmoralidad sexual. Ahora, en estos términos se pone bien complicado el matrimonio. Se pone complicado, tanto así que los discípulos lo pudieron percibir y le dicen en el verso 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjense ustedes cómo los discípulos lo lograron percibir. O sea, son condiciones pues que son totalmente cerradas, ¿no? Cerradas en el sentido que son respuestas fijas. O sea, se puede divorciar una persona si ha habido inmoralidad sexual. El adulterio, por ejemplo, es parte de la inmoralidad sexual. O se puede divorciar en caso de que uno de los dos fallezca. Pero no hay en el contexto bíblico, escuchen bien lo que voy a decir, no hay en el contexto bíblico una tercera razón que la Biblia avale para ejecutar un divorcio. Escuchen nuevamente, para ejecutar un divorcio. Ya vamos a darnos cuenta en los escritos del apóstol Pablo que si bien solamente esas dos opciones hay frente al divorcio, pero hay otras alternativas que se pueden tomar en ciertos casos que se dan en el matrimonio, ya lo vamos a ver. Pero lo que nos interesa volver a remarcar es que basándonos estrictamente en la Biblia, solamente la muerte y la inmoralidad sexual son las salvedades para poder ejecutar un divorcio. Y
que al ejecutarse por esas razones, la persona que se vuelve a casar no sería considerada adúltera. ¿Sí? Si fue por inmoralidad sexual el divorcio y la persona engañada se vuelve a casar, pues no está cayendo en adulterio. Y si la persona que se va a volver a casar sufrió la pérdida de su pareja, pues tampoco, no está cayendo en adulterio. Así que eso es lo que dice la Biblia. Pero, teniendo estas condiciones, se nos complica un poco la resolución de nuestra pregunta. Porque nuestra pregunta es, ¿me es lícito divorciarme por violencia intrafamiliar? Esto es un caso serio, hermanos, porque la violencia intrafamiliar, como yo les comentaba al principio, ha llevado incluso a que uno de los dos sea asesinado. Ya se han dado casos así de lamentables y casi siempre se dan en dirección del hombre hacia la mujer. Hombres que han golpeado a sus esposas en repetidas ocasiones, pero luego han dicho que están arrepentidos. La mujer ha intentado creerles con tal de que no destruyan el matrimonio, pero finalmente ellos han terminado matándolas a ellas y a veces a sus propios hijos. Entonces es un tema delicado. ¿Será que el Señor se va a mostrar totalmente cerrado ante algo tan delicado como esto? ¿Será que Dios no nos dejó una opción para casos tan complejos como los que tiene que ver con la violencia intrafamiliar? Un detalle muy interesante hay que recalcar, y es que hasta donde logro comprender, la violencia intrafamiliar como hoy la conocemos no era algo común en los tiempos de la Biblia, como hoy la conocemos. Claro, puede ser que ya existieran otro tipo de violencia y que quizá en algunos casos sí hubiera violencia física, pero no como hoy en día nosotros la conocemos. Posiblemente por eso la Biblia no aborde este asunto de la manera tan directa como nosotros quisiéramos. Ahora bien, hay algunos textos bíblicos en Primera de Corintios capítulo 7 que nos dan principios que nos pueden servir para ser aplicados en casos de violencia intrafamiliar. Aunque, vuelvo a repetir, Pablo en realidad, cuando dice lo que vamos a leer en unos textos, en unos momentos, en esos textos, Pablo no se está refiriendo directamente a la violencia intrafamiliar, más bien se está refiriendo a la relación entre un esposo incrédulo y una mujer creyente. Pero, como les decía, hay ciertos principios que encontramos en esos textos que los podemos aplicar a la realidad que se vive hoy de violencia intrafamiliar. ¿Qué textos son esos? Primero tenemos Primera de Corintios 7:15. Primera de Corintios 7:15. Fíjense ustedes lo que dice este texto. Ya aclaramos de qué está hablando Pablo en realidad y hemos dicho también que solamente vamos a extraer el principio que Pablo está utilizando, ¿sí? Digo esto para evitar algún tipo de confusión y que alguien de repente diga, no, pues pero es que Pablo no se está refiriendo a la violencia intrafamiliar. Pero bien, dice el texto, Primera de Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Aquí viene el principio. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dice Pablo entonces, ¿qué pasa si se da un conflicto? El esposo es incrédulo y la mujer es creyente. Pero el esposo, pues, no quiere mantenerse con la esposa, no quiere estar con ella posiblemente a causa de su fe. Entonces dice Pablo, no tiene por qué la mujer estar sujeta a esa servidumbre, a estar atada
para siempre con él si él no quiere estar con ella. Y luego agrega Pablo, porque a paz nos ha llamado Dios. Ese principio es el que podemos aplicar hoy a lo que conocemos como violencia intrafamiliar. Si se da el caso que hay violencia en el matrimonio, lo mejor que se puede hacer es separarse. Bíblicamente no está permitido un divorcio en caso de violencia familiar, pero lo que sí se puede llegar a permitir es una separación. Fíjense ustedes cómo Pablo lo vuelve a decir, vemos el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Separarse no implica un divorcio, separarse implica que aún los dos estando casados deciden vivir en lugares diferentes, porque no se pueden llevar bien, porque solamente pasan en conflicto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si no se pueden llevar bien, si no pueden estar en paz, ¿para qué van a estar en esa servidumbre? Mejor sepárense. Ojo con esto, no dice divórciense, dice sepárense. Ahora bien, ya aplicándolo a nuestra realidad, si hoy hay un matrimonio que está teniendo conflictos fuertes, si uno de los dos se ha agredido de manera pues bastante fuerte, y no importa si es de forma leve, pero si hay violencia en el matrimonio, lo que la Biblia sí les permitiría es separarse. No puede disolverse el matrimonio porque la violencia intrafamiliar no entra dentro de las condiciones que el Señor estableció, pero sí tienen la opción de vivir separados. Ahora la pregunta sería, tras esa separación que no implica divorcio, ¿ya no hay vuelta atrás? O sea, una vez separados, ¿ya bajo ninguna circunstancia se podrían volver a juntar? Fíjense que la Biblia sí nos dice que se pueden volver a juntar. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios 7, siempre en el capítulo 7, pero en el verso 10, miren lo que dice Pablo. Dice él, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, escuche esto, quédese sin casar. Primera opción. Segunda opción, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esto significa entonces, volvemos a hacer como un trazo mental de los principios que hemos obtenido. Bien, hay un matrimonio que se encuentra sufriendo violencia, no importa de qué parte venga esa violencia, si es del hombre a la mujer o de la mujer hacia el hombre, pero hay violencia en ese matrimonio. ¿Pueden divorciarse? Bíblicamente no se pueden divorciar. ¿Qué tienen que hacer entonces? Dice Pablo, sepárense, porque a paz nos ha llamado Dios. No tienen por qué estar sujetos a esa servidumbre. Ahora bien, una vez separados, ¿se podría decretar que ese fue el fin de su matrimonio? Pues no. Podría darse el caso que esa violencia se haya dado porque uno de los dos no era creyente, pero luego viene a los pies del Señor y se arrepiente de sus pecados. Podría haber la opción que se vuelvan a unir, pero dice Pablo, la opción es, tras la separación, la opción sería o quedarse sin casarse para siempre, porque en caso que lo haga va a cometer adulterio, o la segunda opción es reconciliarse, lo que acabamos de leer en el versículo 10. Entonces sí podría haber un reconcilio. Si la persona que ha sido violenta en la relación, pues se entregara al Señor, transformara su vida, recibiera ayuda psicológica y luego que hay un cambio en ambas partes, ellos convienen en volver a reconciliarse, bien lo pueden hacer. Sin embargo, es un proceso bastante delicado que no se puede tomar a la ligera, porque puede darse el caso que la parte violenta esté fingiendo para regresar con su pareja, pero estos ya son casos muy complejos que
tienen que abordarse al lado de la consejería pastoral de la iglesia local para evitar que haya futuros conflictos peores o iguales a los que ya tenían antes de haberse separado. Ahora, con todo esto que he dicho, hermanos, como se los dije al principio, he intentado apegarme directamente a la Biblia. Y en la Biblia son únicamente estas instrucciones las que encontramos. Ahora, es importante aclarar que en nuestro contexto como iglesia, en casos en los que ha habido violencia intrafamiliar, pues sí, ya han habido divorcios, incluso las personas han vuelto a casarse, pero aunque su cónyuge esté vivo, pero siendo sinceros con lo que dice la Biblia, pues no habría oportunidad para un nuevo matrimonio, sino solamente para una separación. Eso basándonos estrictamente en lo que dice la Escritura. Un tema muy delicado, ciertamente que sí lo es, pero lo mejor que podemos hacer es basarnos en lo que dice la Biblia para dar esta instrucción. Y encuentro que esto es lo que nos dice la Biblia. Ahora, si alguno está sufriendo algún tipo de violencia familiar en su matrimonio, pues yo diría que es indispensable tomar en cuenta al pastorado local, acudir a los hermanos, que ellos se enteren lo que está pasando y que ellos, si es posible hacerlo, puedan entrevistar a los involucrados en el conflicto y ellos que pueden escuchar el testimonio de ambas partes podrán dar una consejería más adecuada, que venga más al caso. Porque como les decía, los matrimonios son complejos, las problemáticas son complejas, las situaciones que se dan son variadas y lo mejor es que cuando se están empezando a ver esos casos o cuando ya se dieron, pues mejor se acuda al pastorado o si no a un hermano o líder al que se le tenga suficiente confianza para que ellos les acompañen en este proceso y pues puedan, con la ayuda del Señor y con la ayuda de sus líderes, superar los problemas que puedan estar teniendo. Bueno, es de esta manera, hermanos, como puedo contestar. Yo sé que en este grupo hay hermanos que son muy sabios, muy llenos de entendimiento, con mucha experiencia, y no estaría de más escuchar sus posturas en los comentarios del grupo. Así que si alguien quiere comentar, pues bien lo puede hacer y así podemos enriquecer mucho más este contenido que hemos logrado estudiar. Por el momento nos vamos a quedar hasta ahí. Solamente realizamos una oración para quedar despedidos. Bondadoso Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, alabado y bendecido sea su nombre por toda la eternidad. Gracias, amado Padre, le damos por su bendición que nos ha dado de escuchar su palabra, de conocer cuál es su voluntad, y aunque a veces se nos hace muy difícil entender, pero le rogamos que nos ayude a poder adaptarnos a las enseñanzas que usted nos da, y que también bendiga a nuestros matrimonios, que nos permita ser hombres y mujeres diferentes, que nunca demos espacio a cosas tan atroces como la violencia, y que si en algún dado caso se está dando, que tú puedas dar la solución a ese problema, que tú des sabiduría a tus hijos administradores que en algún momento tienen que tratar con estas problemáticas tan difíciles. Así, amado Padre, nos encomendamos en tus manos, rogando que tu bendición no nos haga falta, Señor, en nuestra vida y en este día. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias por la atención prestada y es mi deseo que el Señor les bendiga mucho. Paz a vosotros.